Bienvenidos, guardianes del conocimiento. Hoy volvemos a sumergirnos en las sombras de la mitología griega con una nueva selección de relatos oscuros, historias de héroes condenados, reyes malditos y dioses implacables que nos recuerdan que el destino en la antigua Grecia no solía ser piadoso. Como en la primera parte, he tomado algunas libertades creativas para intensificar el dramatismo y hacer que estos mitos resuenen con aún más fuerza. Pero en su esencia, cada relato sigue la base de los mitos clásicos que conocemos. Si disfrutaste la primera entrega, prepárate para una nueva mirada a las leyendas más trágicas y aterradoras de la mitología. En la fértil tierra de Tesalia, donde los campos dorados se extendían hasta el horizonte y los templos resplandecían con ofrendas, reinaba un hombre cuya avaricia no tenía límites: Erisictón. No creía en los dioses, no respetaba sus templos, solo creía en una cosa: su propia riqueza. Para él, la tierra existía para ser explotada, los ríos para ser desviados y los bosques para ser talados sin piedad. Nada tenía valor si no le daba más oro, pero su destino cambió el día en que puso los ojos en un bosque sagrado. En el corazón de aquel bosque se alzaba un árbol gigantesco. Era un roble antiguo, con raíces profundas como los cimientos del mundo y ramas que parecían tocar el cielo. Sus hojas nunca se marchitaban, su tronco estaba adornado con inscripciones en lenguas olvidadas. Los sacerdotes decían que era un árbol de Deméter, la diosa de la tierra y la cosecha. Nadie debe tocarlo, pero Erisictón se rió. Es solo un árbol más, y pronto será leña para mi mesa. Tomó un hacha y, sin dudar, hundió su filo en la corteza sagrada. La madera crujió como un grito, una savia roja como sangre brotó del tronco, y el suelo tembló, el aire se volvió frío, los pájaros enmudecieron, y de entre las raíces del árbol surgió una figura. Era una sacerdotisa de Deméter, una ninfa del bosque, su rostro pálido como la luna y su mirada llena de ira. «Insensato, has profanado lo que pertenece a la diosa». Erisictón sonrió con desprecio y levantó el hacha de nuevo. «Tu diosa puede venir a detenerme si se atreve». Y con un solo golpe más, el árbol sagrado cayó. Deméter escuchó. Desde el Olimpo, la diosa de la tierra vio la profanación de su bosque, la arrogancia de aquel hombre que no temía a lo sagrado. Y con voz serena pero implacable pronunció su castigo. «Si tu deseo es consumir la tierra, entonces que la necesidad de devorar nunca te abandone». Erisictón no sintió nada al principio. Regresó a su palacio, orgulloso de su botín, pero aquella noche despertó con un hambre voraz. Comió un banquete entero, no bastó. Pidió más carne, más pan, más vino, pero su estómago seguía vacío. El hambre no desaparecía, solo crecía. Día tras día comía sin parar, devorando lo que su cocina podía producir, y aún así el vacío en su interior seguía ahí, insaciable. Comenzó a gastar su fortuna para comprar más comida, pero no había oro suficiente para saciarlo. Su codicia lo había hecho rico, su castigo lo haría mendigo. Cuando su fortuna desapareció, vendió su palacio. Cuando ya no tuvo más propiedades, vendió a sus propios sirvientes. Cuando no le quedó nada, vendió a su propia hija. Pero ni siquiera la desesperación podía detener el hambre. Ya no quedaba nada que devorar, salvo él mismo. Su piel era un saco de huesos, su mirada, la de un hombre que había descendido más allá de la locura. Y cuando su estómago rugió por última vez, lo entendió. Solo quedaba un último recurso. Temblando, llevó sus propias manos a su boca y comenzó a devorarse. Primero fueron sus dedos, masticados entre sus propios lamentos. Luego sus brazos, su piel rasgada por su propia desesperación. Se convirtió en su propio alimento, consumiéndose hasta que no quedó nada.
Los pocos que fueron testigos de su final huyeron con horror. Nadie jamás pronunció su nombre de nuevo. Solo se contaba su historia como advertencia, porque en cada bosque sagrado, en cada campo dorado, los sacerdotes de Deméter susurraban a los viajeros: «No toméis lo que pertenece a los dioses, o vuestra hambre os devorará a vosotros». En la ciudad de Corinto, donde los mercados rebosaban de riquezas y los templos resplandecían con ofrendas de oro, gobernaba Glauco, un rey cuya avaricia no tenía límites. Para él, el poder no se medía en conquistas ni en el amor de su pueblo, sino en el peso de su oro y la cantidad de tesoros que acumulaba en las profundidades de su palacio. Glauco no confiaba en nadie. Veía a sus súbditos con recelo, sospechando que incluso los más leales guardaban la tentación de traicionarlo. Con el paso de los años, su obsesión se convirtió en paranoia. Temía que su oro fuera robado, que sus sirvientes le sustrajeran incluso una sola moneda. Pero entonces tuvo una idea tan perversa como ingeniosa. Mandó a sus alquimistas a preparar un veneno invisible e inodoro, uno que no dejara rastros en el aire, pero que matara lentamente a quien lo tocara. Con sus propias manos bañó sus cofres, sus joyas y hasta las copas en las que bebía en una capa fina de esa muerte silenciosa. «Nadie robará mi oro sin pagar el precio», se dijo con satisfacción. Los meses pasaron y su riqueza permaneció intacta. Nadie osaba acercarse a sus tesoros, pero Glauco no entendía que cuando un hombre se obsesiona con proteger su fortuna se convierte en su prisión. Se volvió aún más solitario. Su única compañía eran sus cofres apilados en las cámaras más profundas de su palacio. Allí pasaba las noches, contando monedas hasta la madrugada, mientras su mente se hundía en la locura de la posesión. Entonces llegó la noche fatídica. Había organizado un banquete para celebrar su grandeza. Los platos eran exquisitos, el vino fluía como un río y los invitados reían entre sí, sin notar que su anfitrión apenas les dirigía la palabra. Glauco estaba inquieto, pues aquella misma tarde había revisado sus tesoros y notado que faltaba un anillo. Su paranoia se disparó. Se imaginó a uno de sus sirvientes robándole, a algún noble tramando su ruina. Su mente giraba en espiral hasta que sintió la garganta seca. Tomó una copa dorada que había reposado sobre la mesa junto a sus manos envenenadas y la llevó a sus labios. Bebió con ansias. El vino descendió como fuego. Al principio pensó que era el alcohol, pero luego sintió un ardor distinto, uno que quemaba desde dentro. Su piel comenzó a hormiguear, su respiración se volvió pesada y un sudor frío cubrió su frente. Intentó hablar, pero su lengua se hinchó. Sus ojos, inyectados en sangre, recorrieron la mesa con terror. Sabía lo que estaba pasando. Se levantó de golpe, derribando su silla, y sus invitados lo observaron con confusión. Su cuerpo empezó a temblar, sus manos se crisparon y un grito ahogado escapó de su garganta antes de que se desplomara sobre la mesa. Había sido víctima de su propia avaricia. El veneno que él mismo había preparado, el mismo que impregnaba cada objeto en su cámara del tesoro, ahora fluía por sus venas como un castigo divino. Los invitados se levantaron horrorizados al ver cómo la piel del rey se tornaba pálida, cómo sus labios se volvían morados y la vida se extinguía de sus ojos en cuestión de segundos. Nadie se atrevió a tocar su cuerpo, pues sabían que la muerte lo cubría como una mortaja invisible. El hombre que había envenenado su oro para protegerlo había sido asesinado por su propia obsesión. Nadie reclamó su fortuna, nadie osó entrar en sus cámaras por temor a la maldición que las cubría. El oro de Glauco permaneció allí, intacto,
acumulando polvo y muerte, como un trono vacío en un reino de sombras. Con el tiempo, la gente olvidó su nombre. Solo quedó una advertencia que los ancianos murmuraban en los mercados de Corinto: el loro es un amo cruel. Si lo posees demasiado, tarde o temprano, él te poseerá a ti. En la poderosa ciudad de Tebas gobernaba un joven rey de corazón duro y mente implacable, Penteo. Desde niño se le había enseñado que el orden era la base del poder y que la razón debía imponerse sobre la locura. Por eso, cuando los rumores de un nuevo dios llegaron a sus oídos, su desprecio fue inmediato. Dioniso, un dios del vino, del éxtasis y la embriaguez, que arrastraba tras de sí a una horda de mujeres frenéticas, las Ménades, que danzaban desnudas en las montañas y abandonaban sus hogares en un frenesí divino. Penteo no podía permitir tal descontrol en su ciudad. No es un dios, sino un farsante, dijo con desprecio, y sus seguidores son bestias sin honor. Ordenó prohibir los rituales dionisíacos, capturar a sus fieles y sofocar cualquier muestra de devoción. Pero cuanto más intentaba reprimirlo, más fuerte se hacía la influencia del dios. Hasta que un día un extraño llegó a Tebas. Era un joven de belleza inquietante, con ojos brillantes como brasas y una sonrisa que parecía contener un secreto antiguo. Majestad, ¿por qué luchas contra lo inevitable? Dioniso es real. Si no lo crees, ven conmigo y descúbrelo por ti mismo. Penteo lo miró con desdén, pero en su interior la curiosidad ardió como una chispa peligrosa. ¿Cómo podría ver lo que hacen esas mujeres sin ser descubierto?, preguntó con burla. El joven, con una sonrisa enigmática, le ofreció una solución. Vístete como una de ellas, ponte ropas de mujer y escóndete entre los árboles. Solo así conocerás la verdad. Penteo, confiado en su superioridad, aceptó. Se envolvió en un manto largo, cubrió su rostro con un velo y, guiado por el joven, subió a la montaña, donde las Ménades danzaban bajo la luz de la luna, embriagadas por la presencia de su dios. Pero lo que no sabía era que el joven a su lado era el mismo Dioniso, que lo había llevado directo a su destino. Cuando Penteo se ocultó en lo alto de un árbol para espiar, Dioniso alzó la voz y habló a sus seguidoras. «Mirad, hermanas, un intruso se oculta entre ustedes, pero no es un hombre, es un ciervo perdido en nuestro bosque, cazadlo». Los ojos de las Ménades se nublaron de furia divina. A sus ojos, Penteo ya no era un hombre, era una presa. Con gritos salvajes, treparon el árbol con una agilidad monstruosa. Penteo gritó y trató de bajar, pero ya era demasiado tarde. Las manos de las mujeres lo atraparon y lo arrojaron al suelo. Sus ropas se desgarraron y sus huesos crujieron bajo la furia de la multitud. Pero la peor de todas era su propia madre, Ágave. Poseída por el frenesí, con los ojos desorbitados y las manos crispadas, no vio a su hijo, sino a un gran ciervo que debía ser sacrificado. «Atrapémoslo, despedacémoslo, Dioniso nos lo ha entregado», rugió. Penteo, con el rostro cubierto de sangre, alzó las manos y llamó a su madre por su nombre. «Madre, mírame, soy yo». Pero Ágave no escuchó. Con un grito de furia hundió sus uñas en el pecho de su hijo y arrancó su carne como si fuera la de un animal. Las Ménades lo despedazaron con una violencia salvaje, desgarrando sus miembros uno a uno hasta que el cuerpo del rey quedó esparcido en la tierra, irreconocible. Finalmente, Ágave tomó la cabeza de su hijo y la levantó en alto con una sonrisa desquiciada. «Hemos cazado al gran ciervo. Dioniso nos ha bendecido». Bailó con la cabeza ensangrentada en sus manos, hasta que el frenesí desapareció y la realidad cayó sobre ella como una losa.
El horror se reflejó en sus ojos cuando reconoció el rostro de Penteo en su propio trofeo. Las Ménades enmudecieron. Ágave cayó de rodillas y dejó escapar un grito desgarrador, uno que se escuchó en toda Tebas. Dioniso, observando desde la distancia, sonrió con satisfacción. El rey que había despreciado a un dios ahora era un sacrificio para su gloria. Desde ese día, Tebas nunca volvió a desafiar a Dioniso. Y en los montes, en las noches de luna llena, aún se escuchan los ecos de los gritos de Penteo, recordando a los hombres que ningún mortal puede desafiar el poder de un dios sin pagar el precio. La guerra rugía en Troya, y la sombra de la derrota se cernía sobre sus murallas. El anciano rey Príamo, previendo lo inevitable, decidió proteger a su hijo menor, Polidoro. Debes huir, hijo mío. Un día cuando la guerra termine, reclamarás tu derecho y restaurarás nuestro linaje. Príamo confió al joven a su aliado, el rey Polimestor de Tracia, y con él envió un cofre repleto de oro. Cuídalo como a tu propio hijo, le pidió. Y cuando todo termine, entrégale su herencia. Polimestor asintió solemnemente, aceptando la responsabilidad, pero en su interior, la avaricia ya estaba echando raíces. Días después, Troya cayó. Sus murallas ardieron, su gente fue masacrada, y los últimos príncipes fueron ejecutados sin piedad. Pero Polidoro, en la lejana Tracia, aún respiraba, ignorante de la tragedia, hasta que una noche Polimestor lo llamó a sus aposentos. «Joven príncipe, he recibido noticias de tu patria». Polidoro escuchó con atención, pero su corazón se encogió cuando vio la expresión de su anfitrión. Había algo frío en su mirada, algo calculador en su voz. «Tu familia está muerta, y Troya ha sido borrada de la faz de la tierra». El príncipe sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo estaba perdido. «Pero yo sigo aquí», balbuceó. «¿Podemos reconstruir?» Polimestor soltó una risa seca. «¿Reconstruir? ¿Con qué? ¿Con este oro que me confiaron?» Entonces lo entendió. El oro. Ahora que Príamo y su linaje estaban muertos, ¿quién reclamaría la fortuna que lo acompañaba? Solo quedaba un obstáculo: él. Polidoro dio un paso atrás, pero los guardias de Polimestor ya estaban sobre él. «No es nada personal, muchacho», susurró uno de ellos. Sintió el filo de un cuchillo desgarrando su carne. Sus piernas cedieron y su cuerpo, aún con vida, fue arrastrado hasta la orilla. Cuando vio las olas oscuras extendiéndose frente a él, comprendió su destino. Nadie cantaría por él, nadie lo lloraría, nadie sabría dónde cayó el último príncipe de Troya. Su cuerpo fue lanzado al mar, sus pulmones se llenaron de agua salada. Se debatió en la oscuridad, pero su sangre se mezcló con las olas y la muerte lo reclamó. Polimestor sonrió. Ahora el oro era suyo. Pero los dioses no son ciegos. El cadáver de Polidoro no se hundió en el olvido. Las corrientes lo llevaron a la costa, donde su madre, Hecuba, convertida en esclava de los griegos, lo encontró. La mujer que había sido reina cayó de rodillas al ver el cuerpo de su hijo, hinchado por el agua, con la piel azulada y la boca aún abierta en un grito ahogado. No lloró. Las lágrimas no traerían justicia. En silencio, se limpió la sangre de los labios de su hijo y se puso de pie. No era la madre de un muerto, sino la mensajera de su venganza. Con astucia, atrajo a Polimestor con la promesa de más oro. «No toda la fortuna de Troya fue enviada contigo, noble rey. Sé dónde está oculta. Ven y te mostraré el resto». El avaro monarca, cegado por la codicia, la siguió sin dudar. Pero cuando llegó al lugar indicado, en lugar de oro, encontró un grupo de esclavas con los ojos llenos de rabia y las manos cargadas de piedras afiladas. Polimestor gritó, pero su voz se perdió en el vendaval de su castigo.
Las mujeres lo rodearon, lo golpearon sin piedad, le arañaron la piel y finalmente, con los dedos enardecidos de furia, le arrancaron los ojos de sus cuencas. Así sentirás la oscuridad como la sintió mi hijo, hundiéndose en el agua sin nadie que lo salve. Susurró Hécuba en su oído. El rey caído se retorció en el suelo, convertido en una sombra de lo que fue, gritando entre las sombras que él mismo había invocado. Pero incluso con su castigo cumplido, el alma de Polidoro no encontró paz. Se dice que en las costas de Tracia, cuando la marea es alta, se pueden escuchar susurros en las olas, un llanto ahogado que nunca se extingue. Polidoro sigue llamando a su madre, sigue buscando justicia en un mundo que lo olvidó. Durante la guerra de Troya, pocos nombres eran tan temidos como el de Aquiles, el guerrero invencible. Pero detrás de su furia, guiando sus caballos divinos, estaba su fiel auriga, Automedonte. Era su sombra en la batalla, el que conducía su carro de guerra y sostenía las riendas de Janto y Balio, los caballos inmortales. Y aunque no tenía la fuerza de Aquiles, compartía su sangre ardiente, su ansia de gloria y su desprecio por la muerte. Pero cuando Aquiles cayó bajo la lanza de París, todo cambió. La muerte de su amo fue el principio de su caída. Tras la caída de Troya, cuando los griegos se dividieron las riquezas y esclavos de la ciudad, Automedonte fue capturado. El auriga del mayor guerrero de la guerra, reducido a un simple prisionero, no encontró la muerte gloriosa en el campo de batalla como sus compañeros. Encontró cadenas. Los griegos, que antes lo llamaban camarada, ahora se burlaban de él. Veamos si el auriga de Aquiles sigue siendo tan veloz. Lo vendieron como esclavo en tierras lejanas. En lugar de conducir un carro de guerra, lo obligaron a tirar de él. Con una soga alrededor del cuello y la piel marcada por los azotes, corrió sobre la arena ardiente como un animal, arrastrando a su amo por los caminos de ciudades que nunca había pisado. Día tras día soñaba con liberarse, con recuperar su honor, pero la gloria nunca regresó. Murió en el anonimato, sin una tumba digna, sin un canto que recordara su nombre. Pero su tormento no terminó con la muerte. Cuando su alma descendió al inframundo, los dioses le negaron el descanso. Aquiles tuvo la gloria eterna, tú solo fuiste su sombra. Y así, en la oscuridad del Hades, recibió su castigo, ser el auriga de los muertos. Allí, sobre campos de ceniza, un carro fantasmagórico cabalga sin jinete. Sus caballos no tienen ojos, pero corren sin descanso, y en la oscuridad, con las manos cubiertas de sangre y las piernas desgarradas, Automedonte sigue conduciendo, buscando un amo que nunca volverá. Se dice que, en las noches sin luna, cuando el viento sopla entre las ruinas olvidadas, pueden escucharse los cascos de sus caballos, galopando en la nada. Automedonte sigue cabalgando y jamás encontrará el final del camino. Había una vez una joven de extraordinaria belleza, llamada Io, sacerdotisa del templo de Hera en Argos. Sus rezos eran puros, su devoción inquebrantable, pero fue precisamente su virtud la que atrajo la mirada del dios del trueno, Zeus. Desde lo alto del Olimpo, Zeus la contempló con deseo y, como tantas veces antes, no pudo resistirse. Bajó a la tierra con promesas y palabras seductoras, pero Io, fiel a su juramento, lo rechazó. Mi vida pertenece a Hera, no puedo traicionarla. Zeus sonrió. ¿Y si no tienes opción? Con un gesto de su mano cubrió la tierra con una niebla espesa, aislándolos del mundo. Io intentó huir, pero las sombras la atraparon. El dios del trueno no aceptaba el rechazo. Y así, bajo la cortina de la niebla, Zeus la tomó por la fuerza.
Pero lo que el dios no imaginó fue que su esposa, la celosa Hera, observaba desde el Olimpo. Cuando la niebla se disipó, Zeus se apresuró a ocultar su crimen. Convirtió a Io en una vaca blanca, esperando engañar a su esposa, pero Hera, con su corazón ardiente de furia, vio a través de la mentira. ¿Una simple vaca?, susurró con una sonrisa venenosa. Si es solo una bestia, entonces permíteme cuidarla. Zeus no pudo negarse. Así, Io fue arrebatada de su propio cuerpo y entregada a Argos Panoptes, el guardián de 100 ojos, quien la ató a un árbol sagrado y vigiló cada uno de sus movimientos. La joven sacerdotisa ya no existía. Solo quedaba un animal atrapado en una prisión sin muros. Pero Zeus, incapaz de soportar la humillación, envió a Hermes para liberarla. Con su astucia, el mensajero divino adormeció a Argos con una melodía hipnótica, y cuando el último ojo se cerró, le cortó la garganta con su espada dorada. Io, aún en su forma de vaca, quedó libre. Pero Hera no perdona. Al ver a su enemiga escapar, la diosa desató un castigo aún peor. Un tábano monstruoso, una criatura alada con un aguijón ardiente, enviada para perseguirla hasta el fin de los tiempos. Io huyó, corrió por los campos de Argos, atravesó valles y montañas, pero el tábano la alcanzaba a cada instante, picando su piel sin descanso, quemándola desde adentro, atormentándola sin tregua. Cruzó continentes, tropezó con desiertos, nadó ríos enteros, pero su sufrimiento no tenía fin. Su mente se fragmentó en 1000 gritos silenciosos. No comía, no dormía, no descansaba. El mundo la conoció como un espectro blanco, una sombra en el horizonte que no podía detenerse. Durante años corrió y corrió, pero el dolor siempre la alcanzaba. Finalmente llegó a Egipto. Exhausta, su cuerpo cayó de rodillas en la arena. No podía huir más. Zeus, al verla destruida, por fin intervino. Le devolvió su forma humana, permitiéndole recuperar su cuerpo, pero su espíritu estaba roto. Años de sufrimiento la habían convertido en un ser vacío. Ya no era la misma joven que servía en el templo de Hera. Desde entonces vivió en Egipto como reina, pero nunca volvió a sonreír. Las noches la atormentaban, los zumbidos en el viento la hacían estremecer, y cuando cerraba los ojos, aún veía las sombras de su huida. Aún sentía el aguijón perforando su piel. Porque hay tormentos que ni el tiempo puede borrar. Se dice que cuando el viento sopla en los campos puede escucharse un sonido extraño, el eco de los cascos de Io corriendo, huyendo aún en su desesperación infinita. Porque aunque su cuerpo encontró la calma, su alma jamás dejó de huir.